¿Qué fue lo que te hirió? Samanun Evri. Todo está listo, capitana. Ingfa se acerca a mí, interrumpiendo la conversación que Mon y yo teníamos con Estela. ¿Qué pasó? Parecen que vieron un fantasma. Henry Evri está en el barco. Digo con el semblante serio y ella se asusta, mirando a Estela y a Mon, esperando respuestas. Bueno, ya están avisadas, dice Estela a punto de retirarse. Y Samanun, creo que debo recordarte que todavía no eres la capitana del barco. ¿O se te olvidó que estás cumpliendo con...? Ya basta, Estela, maldición. Ingfa dice irritada, y nos agarra a todas desprevenidas, incluyendo a la propia Estela. Ingfa, yo creo me... No vengas con esas idioteces. Estás viendo lo que estamos pasando. La chica ya cumplió todo lo que tenía que cumplir. Deja de molestar. Vete al diablo. Ella interrumpe a Estela de nuevo en un arranque de indignación. Dice todo lo que quiere decir y le da la espalda para irse, dejándonos a todas boquiabiertas sin reacción. Miro a las dos mujeres frente a mí, pero antes de que cualquiera dijera algo, Ingfa se detiene y se vuelve hacia nosotras de nuevo. ¿Vienes, capitana?, grita desde donde está, poniéndose las manos en la cintura. Miro a Estela, que pone los ojos en blanco y simplemente se va de ahí sin decir nada más. Miro a Mon, que se pone la mano frente a la boca y empieza a reírse, haciéndome sonreír también y mirar a Ingfa, que seguía con cara de pocos amigos y la mano en la cintura. ¿Estás segura de que la capitana eres tú y no ella?, Mon pregunta en voz más baja, solo para mí. Te escuché, Corncamon. No te pongas tú también. Ingfa vuelve a hablar desde donde estaba. Empiezo a reírme y Mon me mira. Chicas, ¿qué le pasa hoy? No tengo idea. Respondo y miro a Ingfa, que ya empezaba a molestarme de tanto que me miraba fijo, esperando. Ya voy, le respondo a mi hermana, esperando que se fuera y me diera unos minutos para despedirme de Mon. Ella resopla ruidosamente y se da la vuelta para irse. ¿Cómo lo vamos a hacer?, le pregunto a Mon, ya que nunca habíamos atacado el mismo barco de manera coordinada antes. No tenemos mucho tiempo para planear, solo atacamos y vemos qué pasa. ¿Qué? No voy a hacer eso, Mon. Necesitamos planear el ataque. Ella se ríe suavemente. No hay tiempo, señorita planificadora. Hoy tendrá que ser a mi manera. Ok, no tenemos mucho tiempo, pero estuve estudiando los barcos ingleses últimamente porque, bueno, iba a sugerirte de nuevo que ajustáramos el acuerdo de paz. Bien. Estela dijo que es un barco de guerra. Los barcos de batalla de la corona inglesa están muy bien equipados. No tenemos chances si intentamos atacarlos con cañones. Tenemos que acercarnos rápido e invadirlos directamente. Ella complementa y yo asiento con la cabeza. Es una muy buena estrategia, la verdad. Entonces, en cuanto lo encontremos, no vamos a perder tiempo con maniobras de ataque con cañón. Correcto, nos acercamos e invadimos. Estábamos en sintonía, lo que era genial. Hacer un ataque sin ningún tipo de planificación previa no era para nada mi estilo, así que ese plan armado a último momento me parecía suficientemente bueno para darnos una guía de qué hacer, pero no era suficiente para traerme tranquilidad. Respiro hondo, intentando alejar el nerviosismo que me invadía. Miro los barcos parados en el puerto y las decenas de hombres de los negros y de los rojos subiendo a sus respectivos barcos y haciendo los últimos ajustes para salir de ahí. Pero Mon desvía mi atención, poniéndome la mano en el mentón y girando mi cara hacia ella. Somos muy buenas en lo que hacemos y tenemos a las dos tripulaciones trabajando juntas. Va a salir todo bien, baby, dice con calma en la voz, pero el apodo que usa hace que mis piernas flaqueen y casi me caigo al suelo. Antes de que pudiera responder algo, ella me jala del mentón de nuevo y me da un beso en los labios. Estábamos en medio del puerto de Nassau, frente a las dos tripulaciones. Eso me pone tensa, haciendo que devolviera el beso de manera rápida y me alejara enseguida. ¿Estás loca besándome aquí?, pregunto nerviosa, pero ella sonríe de nuevo. ¿Qué tienes, Samanun? No es como si nadie supiera que algo hay entre nosotras. Sí, pero... Ella interrumpe mis explicaciones y vuelve a besarme, pero esta vez cedo un poco más, intentando actuar de manera natural, devolviendo el beso. Debo confesar que siento alivio cuando ella no profundiza el beso y se aleja,
dando un último besito al final. Todo bien, ellos no le prestan atención. Mira. Ella gira mi cara, haciendo que mirara de nuevo donde estaba la gente y los barcos. Realmente no nos estaban mirando, seguían haciendo sus tareas. Ahora relájate, cuando entres al barco, búscame. Vamos juntas a la cabina del general para atacarlo. Su manera era simple y segura, como si nunca hubiera planeado ni un solo paso en toda su vida. Y yo no dudaría de que así fuera. Ok. Es lo único que respondo y ella me da 2 palmaditas en el hombro, haciendo como que se iba, pero enseguida desiste del movimiento y vuelve, agarrando el cuello de mi camisa y jalándome para otro beso. Ten cuidado. Es lo único que dice, soltando mi blusa y yendo en dirección al Concorde. Observo cómo se va a paso rápido pero seguro, su espada colgando al lado de su muslo, su ropa negra como la noche y ajustada como solo ella la usaba. ¿Vas a querer irte al Concorde para seguir mirando a tu chica? Loren aparece a mi lado y me pega el susto más grande. Maldición, casi me matas del corazón. Me pongo la mano en el pecho de manera dramática. Eras tú la que estaba asustada. ¿Estabas haciendo algo a escondidas, Samanún? Pongo los ojos en blanco y empiezo a caminar, con la mujer acompañándome hombro a hombro. Solo estaba pensando en todo y... Córtala, que yo sé que estabas babeando por Corncamon. Mejor concéntrate porque la batalla va a ser fea. Ella me da una palmadita en la espalda y se aleja de mí, yendo en dirección al Concorde. Yo siempre estoy concentrada, digo en voz alta para que me escuchara. Ella se da la vuelta, caminando de espaldas, y empieza a reírse sacudiendo la cabeza y burlándose de lo que había dicho. ¿Qué? Estoy hablando en serio. Ella ignora lo que digo y se da la vuelta de nuevo. Pongo los ojos en blanco. Se acabó el respeto, digo para mí misma y empiezo a ir en dirección al Fancy. Llevábamos cerca de 1 hora en el mar, recorriendo la zona en busca del barco. El cielo estaba feo, probablemente caería una tormenta pronto. El sol, tapado por las nubes, apenas iluminaba, dejando el día oscuro y el mar agitado. A nuestro lado, el Concorde siempre estaba a la vista, indicando que navegábamos en sintonía. Era una situación tan nueva, ya que avistar el Concorde cerca en mar abierto siempre había sido algo negativo, y ahora no me transmitía nada que no fuera alivio por estar ahí, porque yo sabía que ella también estaba ahí. Y era tierno cómo dejó que el Fancy liderara el camino, acompañando respetuosamente a nuestro lado, como un buen escudero, como una gran compañera. ¡Barco a la vista! El vigía grita desde lo alto del mástil. Velas color crema y casco marrón. ¿Es el barco inglés? Ingfa pregunta a mi lado con tono ansioso. El Catalejo. Extiendo el brazo con la palma de la mano hacia arriba y uno de los marineros se acerca, poniendo el objeto en mi mano. Estiro el aparato, alargándolo y me lo llevo al ojo. El Concorde está emparejando con nosotros. Aumentaron la velocidad. Ingfa dice a mi lado y yo muevo el lente en otra dirección, captando a Mon caminando de un lado a otro en su cubierta, dando órdenes precisas. Máxima velocidad a babor y prepararse para atacar. Grito a todo pulmón y de inmediato la cubierta se anima. Mucha gente corre de un lado a otro, bajando todas las velas, cada uno agarrando sus armas, preparándose para el ataque cuerpo a cuerpo, mientras yo estaba detrás del timón, dirigiendo el Fancy de la mejor manera posible. Íbamos a acercarnos e invadir el barco antes de que ellos tuvieran chance de debilitarnos con los cañones. «Están maniobrando, capitana. Van a atacarnos con cañones». El vigía grita y yo me llevo el catalejo al ojo de nuevo, viendo el movimiento en la cubierta enemiga, sus hombres cargando los cañones y el barco ajustándose para atacarnos. «Sigan con el plan y protéjanse». Grito y todas las personas buscan refugio. Íbamos a ser atacados por una bala de cañón y sería pronto. ¿No deberíamos armarnos también?, pregunta Ingfa. No vamos a perder tiempo con eso, seguimos a toda velocidad. No tenemos chances contra sus cañones, tenemos que invadir el barco lo más rápido posible. Pero si nos atacan de tan cerca, nuestro barco va a volar en pedazos, capitana, insiste mi hermana. Vamos a tener que arriesgarnos. El estruendo de los cañones retumba en el aire y antes de que tengamos conciencia de nada, nos alcanzan 2 balas de cañón, rompiendo buena parte de la cubierta y del casco del barco.
Ingfa me mira desesperada. «Tenemos que atacar, Sam», suplica. «Si hacemos eso, perderemos más tiempo. No tenemos oportunidad, Ingfa. Tardamos el doble para poder cargar nuestros cañones y tenemos la mitad de la fuerza. Ellos tienen tecnología de punta». Tomo su cara entre mis manos y la miro directo a los ojos. «No tenemos chances si hacemos eso. Confía en mí». Ella hace un movimiento discreto con la cabeza y luego se levanta, ya que estábamos agachadas por el ataque de los cañones enemigos. «Agarren el puente y ténganlo listo», grita. Me levanto desde donde estaba, observando nuestra posición en relación al barco inglés y la posición en que estaba el Concorde. El barco de los negros empezaba a adelantarnos gracias a su mayor agilidad, pero nosotros también estábamos acortando la distancia a una velocidad increíble. El viento estaba a nuestro favor. Abro el catalejo. El Concorde no había sido alcanzado por los cañones. Suelto el aire con alivio. «Viene otro ataque, capitana», grita el vigía. «¡Protéjanse!», grito de nuevo a mis hombres. El estruendo resuena y segundos después nos alcanza una bala más. Esta vez habían conseguido un ángulo perfecto, golpeando una parte crucial del casco. Maldita sea, conseguían cargar los cañones muy rápido. Necesitábamos ser más rápidas. Miro las velas, todas infladas por el viento fuerte. No había más nada que hacer. Salgo de mi escondite y observo el Concorde de nuevo. Éramos los únicos que estábamos siendo alcanzados, y eso me traía un alivio extraño. Nos están adelantando. Probablemente los ingleses van a intentar golpear el Concorde la próxima vez, dice Ingfa, y yo la miro asustada. Eso debería ser una buena noticia, Sam. Ellos están intactos. Podrán recibir algunos ataques, pero no sé si nuestro casco aguanta mucho más que eso. Lo sé. Respondo con un nudo en la garganta y observo de nuevo con el catalejo, tanto el barco inglés como el Concorde, viendo a Mon de pie cerca del timón con un catalejo en la cara, observándonos desde lejos, exactamente de la misma manera que yo lo estaba haciendo. «¡Nuevo ataque inminente!», grita el vigía desde la torre. «Demonios, ni 5 minutos de respiro». La bala que nos alcanza me agarra desprevenida porque, igual que Ingfa, yo también pensé que iban a intentar golpear el Concorde, pero ellos estaban decididos a acabar con el Fancy. El barco entero se sacude, moviéndose con fuerza y haciéndome perder el equilibrio. Mi cadera golpea la baranda y casi me caigo del barco, de no haber sido por mis reflejos rápidos, agarrándome fuerte a una de las cuerdas que había ahí. «¡Capitana!». Uno de los marineros se asusta, creyendo que me iba a caer, y corre hasta mí, ayudándome a volver adentro del barco. Un estruendo de cañón resuena de nuevo, pero para nuestra sorpresa no era el barco inglés el que disparaba, sino el Concorde. Ellos le estaban disparando a los ingleses, perdiendo algo de velocidad para protegernos. De esa manera los ingleses tenían menos tiempo para volver a cargar los cañones y nos daba un descanso que, quizás, sería suficiente para que pudiéramos acercarnos lo suficiente para invadir. Miro el barco británico, pero de nuevo era el Concorde el que había disparado. Eran muy rápidos y disparaban un cañón a la vez para ganarnos tiempo. «Cuando lleguemos a tierra vas a tener que hacer lo que esa mujer pida, Samanún», dice Ingfa a mi lado. «¿De qué estás hablando? Está perdiendo velocidad y atrasándose para defendernos», explica, y yo miro el Concorde de nuevo. Se habían quedado atrás y habían llamado la atención hacia ellos, lo que me asustaba porque probablemente serían los próximos en ser alcanzados por los potentes cañones ingleses. Se está poniendo en peligro, eso es lo que está haciendo. «Maldita sea, Corncamon». «Por ti, idiota», reclama Ingfa. «Ella no tiene que hacer eso. Tripulación, maniobrar para atacar». «¿Qué? No, no vas a hacer eso, Sam», grita Ingfa. «No actúes con el corazón. Ella te está dando la oportunidad de que lleguemos ahí sin que nos golpeen de nuevo, y si atacamos ahora, también nos vamos a atrasar y van a acabar con el Fancy». «Lo sé, Ingfa, pero si no hacemos nada van a atacar el Concorde». Ella agarra el cuello de mi camisa con fuerza, poniéndome frente a frente con ella. «Deja de pensar con el corazón, el Concorde aguanta». «Grítale a la tripulación que mantengan fuerza total a babor. Sam, comanda. ¡Vamos!». «Fuerza total a babor, mantener rumbo», grito, mirando todavía a mi hermana. Ella entonces suelta mi ropa, con el semblante un poco disgustado.
Nada le va a pasar, hermana. Ella es mejor pirata que tú y yo juntas. Vuelve a hablar con la voz más calmada. «Se están preparando para un nuevo ataque», grita el vigía y mi estómago se revuelve. Corro hacia la baranda y me llevo el catalejo al rostro. Bajo el catalejo para seguir la bala del cañón que golpea el Concorde, pero, para mi alivio, la bala solo le da al mástil de una de las velas, pasando de largo sin siquiera tocar el casco del barco. Ingfa pone una mano en mi hombro y yo la miro. «Perdona por estar...» «Está bien, Sam, entiendo. Nunca habíamos estado en esta posición. Tú solo quieres protegerla, pero entiende que hizo una jugada inteligente al empezar a atacarlos. Si no hubiéramos seguido el rumbo, ella se hubiera expuesto en vano». «Lo sé». Miro al suelo. «Entonces, levanta esa cabeza y enfócate, porque estamos a 2 minutos de la invasión». Miro en dirección al barco inglés, que ya estaba asustadoramente cerca. «Preparar la invasión», grito a la tripulación. «Armas en mano, levantar el puente de madera». Los hombres sacan sus espadas de la vaina y las levantan al aire. Gritan emocionados, mientras los encargados de los puentes levantan la madera larga, esperando el momento correcto para bajarla sobre la cubierta del barco inglés y formar el camino por donde pasaríamos. Nuestro barco se va acercando rápidamente al gran barco inglés. Estábamos tan cerca que ya veía a simple vista a los marineros intentando reponer las balas y la pólvora de los cañones a tiempo para atacarnos desde muy cerca. Si lo lograban, serían disparos fatales y perderíamos el barco. Pero ya no había más tiempo. Estábamos muy cerca. La jugada que hizo Mon fue clave para asegurar nuestra llegada al barco sin que nos golpearan de nuevo. ¡Atacar!, grito en cuanto escucho el sonido sordo de los puentes de madera golpeando el costado del barco vecino. Saco mi pistola con una mano y mi espada con la otra, y doy una última mirada atrás. El Concorde venía a toda velocidad, pero todavía estaba a unos 10 minutos de distancia. Tendríamos que empezar la batalla antes de que llegaran. A mi lado, Ingfa hace un gesto afirmativo con la cabeza, y entonces empezamos a correr a invadir el barco enemigo. El barco era muy grande y muy bien equipado, pero ellos tenían una desventaja: la falta de habilidad de sus soldados. En su mayoría eran soldados jóvenes que, muy probablemente, nunca habían estado en un campo de batalla, lo que hacía fácil el duelo. Solo hacían falta unos pocos golpes para alcanzarlos de manera fatal y quitarlos del camino. Con cada momento que pasaba, me iba poniendo más confiada de que, en realidad, esa batalla no sería ni tan difícil como imaginaba. Los soldados eran realmente muy inexpertos. No habíamos perdido a nadie todavía. Todos los rojos seguían dueleando con ingleses jóvenes y torpes. Ya llevábamos un buen rato en esa pelea cuando escucho el ruido del Concorde llegando y los negros invadiendo el barco. El uniforme de los ingleses facilitaba mucho nuestro trabajo de diferenciarlos, porque usaban un sobretodo color crema y, debajo, ropa azul marino con dorado. Era fácil verlos entre la multitud, porque ninguno de los piratas usaba ropa tan clara, ni siquiera los rojos. En medio de la multitud intento encontrar a Mon, pero había demasiada gente. Quizás debería darme un poco más de tiempo para lograr reducir la cantidad de marineros ingleses, pero mientras más pasaba el tiempo, más la seguridad que me había invadido al inicio del enfrentamiento se iba desvaneciendo. Por más fácil que fuera ganar los duelos individuales con los jóvenes británicos con quienes peleábamos, no conseguíamos avanzar mucho hacia adentro del barco, porque ellos simplemente no paraban de aparecer. Ya llevaba un buen rato tanto los negros como los rojos luchando en la cubierta, y yo apenas podía moverme en dirección a la cabina del comandante. Miro alrededor. Ambas tripulaciones piratas seguían casi en el mismo punto desde que pisamos la cubierta enemiga. Mientras intento observar lo que estaba pasando y entender por qué estábamos tan atascadas, a pesar de tener mucha superioridad en el combate, una espada viene en mi dirección sin que me dé cuenta. En una fracción de segundos la hoja corta el aire apuntando a mi cabeza, pero cuando pienso en defenderme, noto que ya era demasiado tarde. Estaba demasiado rápida y demasiado cerca. Cuando finalmente acepto que me iba a alcanzar, la hoja se detiene en el aire, bloqueada por otra espada. La hoja de la espada que me había protegido hace una maniobra rápida y hábil, desviando el arma de mi dirección,
Y luego, la suela de la bota de mi protector se apoya en el pecho del agresor y con un golpe rápido y fuerte, lo empuja lejos de un puntapié certero, haciéndolo caer al suelo. Corncamón entonces se lanza encima del hombre y da el último golpe en su abdomen, retira la espada y gira sobre sus talones, dándome una sonrisa satisfecha que me derrite por unos segundos. Esa estuvo cerca. Detrás de ella, veo a un marinero británico empuñando una espada corriendo en dirección a la mujer frente a mí. Con rapidez levanto el brazo con el arma y lo extiendo por encima del hombro de Mon, alcanzándolo de lleno. Ella mira atrás para entender que yo había impedido que la golpearan y luego me mira, mueve la cabeza de lado y sonríe. Esa también estuvo cerca. Capitana, son demasiados. Loren se acerca sin aliento, de lo cansada que estaba, pero antes de que Mon pueda responder, ella entra de nuevo en una pelea. No conseguimos avanzar casi nada, apenas entramos bien al barco. Le digo a Mon. No paran de aparecer, parecen infinitos. Quizás sea una estrategia para debilitarnos, mientras nos cansamos peleando con estos chicos, dice y se vira de lado, defendiéndose de un golpe. Bloquea la espada del chico y luego gira con soltura, dejando al chico mareado y sin espada en las manos. Él la mira asustado y ella agarra su ropa y lo empuja hasta la baranda, lanzándolo al agua. Llevamos horas aquí, capitana. Nunca había visto esto, no se acaban nunca. Loren vuelve a aparecer, mientras dueleaba con otro hombre. Quizás esa sea su estrategia, repite Mon. Yo estaba pensando en eso. Necesitamos escapar de aquí y buscar la sala del general, respondo. Diablos, chica, ¿aprendiste a pelear ayer? Ingfa aparece de la nada, protegiendo a Loren de un golpe por la espalda y le grita a la chica de ojos verdes, que se irrita al escuchar lo que dijo mi hermana. 10 minutos conmigo y una espada y acabo contigo, Ebri, responde Loren con la respiración agitada, mientras su espada tintineaba al chocar con la espada de un inglés que creía poder vencerla. Vamos a buscar los aposentos del general. Mon jala la manga de mi camisa. Ingfa, nosotras vamos a... Pueden ir, nosotras aguantamos aquí, dice ella, dueleando sin parar, mientras yo y Mon empezamos a escabullirnos entre la batalla para buscar la sala del comandante. De vez en cuando nos deteníamos para duelar y quitar algún obstáculo del camino. Era muy difícil pasar entre la gente de ahí, porque era una multitud interminable de jóvenes ingleses que seguían apareciendo en la cubierta. Pero con paciencia y esfuerzo logramos avanzar despacio entre los cuerpos. «Allá, Mon», señaló una puerta en la cubierta. Con mucho esfuerzo llegamos hasta ahí, pero cuando giramos la manija nos dimos cuenta de que estaba cerrada con llave. Ella me mira con una sonrisa. «Obvio que están aquí», dice, pero antes de cualquier cosa, una espada roza su brazo, cortando su camisa y haciendo un corte profundo en su piel. «¡Ay, maldita sea!». Ella suelta una maldición mientras yo busco quién había hecho eso. El hombre sostenía la espada con una sonrisa en la cara, como si estuviera muy orgulloso de haber herido a la capitana de los negros. Corro hacia él con la espada en mano y le doy varios golpes, que él bloquea. El tintinear de nuestras espadas era fuerte, por la fuerza que yo ponía en cada golpe que lanzaba en su dirección. Era el primer hombre ahí que mínimamente sabía usar una espada. «¿Crees que puedes vencerme? Soy el primero de mi clase, pirata asquerosa», dice, trayéndome aún más rabia. Me ataca por abajo, pero logro esquivar su espada. Reacciono con rapidez, saco mi arma y disparo. En cuestión de segundos, su cuerpo se desploma sobre el suelo y todo queda en silencio. Mon había cortado un pedazo de su blusa y se lo había amarrado en el brazo, cortando el sangrado. Intentaba abrir la puerta, empujándola con el hombro bueno, pero la pesada puerta de madera no cedía. Tenía mucha rabia en ese momento, porque el hombre había golpeado a Mon sin darle chance de defenderse. Uso ese sentimiento que burbujeaba en mí y camino a paso rápido hasta la puerta, dándole una patada fuerte que hace que la madera se abra de una vez, haciendo un ruido estridente al golpear el suelo. Mon me mira con una ceja levantada y baja los ojos hasta mis piernas y luego vuelve a mirarme a los ojos. «Vaya, así sí me enamoras», dice sonriendo, pero yo estaba preocupada por su herida. «¿Estás bien?», preguntó con preocupación mirando su brazo. «Estoy bien, ya paró de sangrar. Ven». Me llama para entrar a la sala. El lugar estaba bastante oscuro,
lo que dificultaba bastante la visión por la claridad que había afuera. Vaya, ¿quién lo hubiera dicho? La pareja dinámica. Una voz conocida sale de las profundidades de la sala. Estaba escondiéndose aquí como una rata y perdiéndose la diversión de afuera, dice Mon. Nuestros ojos empezaban a adaptarse a la oscuridad de la sala, que en realidad no estaba tan oscura gracias a la luz que entraba por la puerta abierta detrás de nosotras. Solo necesitábamos unos segundos para que nuestros ojos se acostumbraran. ¿Los estábamos esperando? El hombre da un paso adelante, revelándose. Charles Walker. A su lado estaba Henry Avery. Siento un frío en el estómago al ver la cara tan familiar de ese hombre que me había criado, que, no hace mucho tiempo, era un ejemplo de buena persona y de buen pirata a seguir. Hija, dice, dando un paso adelante. La mano que sostenía la espada aprieta más fuerte el mango y yo doy un paso atrás. No soy tu hija, respondo seca. Puedes querer negarlo todo lo que quieras, Samanún, pero la verdad es que eres mi hija, lo quieras o no. Puedes haberme traído al mundo, pero padre es otra cosa. Te crié, te enseñé lo que sabes hoy. Puse comida en tu mesa y te di apoyo de padre. ¿Qué más quieres? A partir del momento en que ese hombre bueno que me pintaste toda mi vida no es más que una farsa, nada de tu teatro cuenta. Ya no te considero mi padre, perdiste a tu familia por codicia. El general Walker empieza a reírse a su lado, una risa irónica y burlona. Ya te dije que la olvidaras, Henry. Está fuera del juego. Tu hijita debería estar de nuestro lado para acabar con los Teach. Pero no, hizo exactamente lo contrario. Empieza a carcajear de manera exagerada, mientras Henry Avery tenía el semblante serio. Entra aquí al lado de la hija de Edward Teach. Dios mío, qué vergüenza debe sentir. Vuelve a reírse escandalosamente, y Mon hace como que va a acercarse, pero yo la agarro del brazo. Idiota, saca el nombre de mi padre de tu boca, sucio, dice con rabia, y se suelta de mí, yendo hacia el hombre que se reía. Él saca su espada rápidamente, defendiéndose del golpe de Mon. Tenía mucha habilidad, mucha. Mon era una de las mejores espadachinas que yo había visto, pero le costaba mucho más de lo que debería, luchando contra el general. Él era rápido y daba golpes demasiado fuertes. Será un placer matarte, después de haber matado a Edward Teach. Fue tan fácil. Su juego con las palabras sacaba a Mon de quicio y la dejaba descontrolada. Ya no razonaba bien durante la pelea. El duelo de espadas tiene que ser como un juego de ajedrez. No basta con ser más fuerte, hay que ser inteligente y prever los movimientos del enemigo para poder defenderse y atacar con maestría. Pero cuando estás con rabia o desconcentrada, no sirve de nada. Vas a perder la pelea, es solo cuestión de tiempo. Y eso era lo que le empezaba a pasar a ella. Quedaba evidente que estaba desconcentrada y no lograba ni siquiera acercarse a herir al hombre con quien dueleaba. Corro en dirección al hombre que, con tanta facilidad, esquivaba los golpes de Mon y la atacaba con éxito, casi hiriéndola en varias ocasiones. Por eso te dije que la mataras también, Henry. ¿Estás viendo en qué se convirtió tu hija? Defiende a sus enemigos como si estuviera de su lado, decía burlándose, luchando conmigo y con Mon al mismo tiempo. ¡Para allá, Samanún!, grita mi padre, sacando su espada y viniendo hacia nosotras. No tenía salud para un duelo, pero intentaba alejarme de la pelea. Jalo a Mon, alejándola de Charles Walker y dándole un descanso al duelo de espadas, porque estaba más que claro que íbamos a salir perdiendo de ahí. Hablas de estar del lado enemigo, pero mira con quién te aliaste. Le digo al hombre que me había criado. Hace años tienes una alianza a escondidas para acabar con los negros, solo por codicia. Le clavaste un cuchillo por la espalda al hombre con quien firmaste un acuerdo de paz. Aunque hubieras descubierto algo que comprometía a él, diste tu palabra al firmar el acuerdo. Yo estaba casi completamente frente a Mon, impidiendo que el general avanzara sobre ella. Tú sabes muy bien que no fue en vano ni por bondad que el padre de tu querida Ai renunció a su derecho de condenarme y firmó el acuerdo de paz. Yo sabía su secreto y él tenía mucho más miedo de que se descubriera. Por eso renunció a la mitad de la isla. ¿Tú sabes eso? ¿De qué está hablando?, pregunta Mon. ¿No sabes que tu querido padre en realidad no es tu padre?, se burla Henry Avery. Samanún, aléjate de esa mujer, ordena.
para que yo me alejara de Mon y el general pudiera matarla. Ya basta, Henry. No voy a seguir perdonando a tu hija. Está en el camino porque quiere, dice el general. Tenemos un acuerdo, Walker, amenaza mi padre al hombre. ¿Un acuerdo? ¿Y desde cuándo tú cumples los acuerdos? Le preguntó a mi padre y Charles Walker empieza a reírse. Pues eso, si tú no cumples, yo tampoco voy a cumplir. Te voy a enseñar, Henry, cómo se mata a una hija. Mata a la tuya y deja a la mía en paz, Walker, dice mi padre con voz desafiante. Sabes que las cosas pueden acabar mal para ti. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer tú, viejo decrépito, contra mí? Sabes muy bien que si abro la boca, pierdes toda tu herencia y tu cargo. ¿O crees que a la corona le va a parecer bien que tengas una hija pirata? Mon me mira con el semblante perdido y levemente asustado. ¿De qué están hablando, Sam? Respiro hondo y Charles Walker no espera mi respuesta. Él se lanza sobre nosotras para intentar alcanzar a Mon, pero como yo estaba delante, su golpe viene directamente hacia mí. Un golpe preciso y fuerte de su hoja de metal noble y muy afilada en dirección al centro de mi estómago. Sería un golpe fatal, porque la velocidad a la que sangraría me haría morir antes de poder volver a Nassau a tiempo. Hubiera sido si Henry Avery no hubiera puesto su cuerpo frente al mío, recibiendo el golpe en mi lugar. El golpe del general fue devastador y dejó a mi padre al borde del colapso. Él apenas logró contener el dolor, mientras el general permanecía paralizado por un segundo, impactado por lo ocurrido. En ese breve descuido, lo empujo con la bota y lo hago retroceder hasta caer al suelo. Mi padre también cae, cada vez más débil. Sam, por favor, no hagas esto. El hombre levanta sus dos manos con las palmas hacia mí, en un gesto de defensa y súplica. Podemos aliarnos. La isla. Te daría la isla en bandeja. Puedo salir de aquí, desaparecer. Puedo desaparecer. ¿Quieres que desaparezca? Los dejo en paz. Hablaba sin parar mientras intentaba alejarse de mí, arrastrándose por el suelo. Yo caminaba lentamente en su dirección, mi espada en mano. Arruinaste a mi familia, mataste al padre de Mon, intentaste acabar con los piratas de Nassau. ¿O crees que iba a caer en eso de que ibas a ayudar a los rojos? Es obvio que acabar con los Teach era solo el comienzo, no ibas a parar nunca. Eres un cáncer que invadió nuestras vidas intentando acabar con todo, y eso no va a tener fin mientras no mueras. Nada de lo que digas me va a hacer creer que dejarte vivo sería una buena idea. Eres una buena persona, Samanun. No vas a poder matarme a sangre fría. No quieres eso. Sé que no quieres. No quiero esto, pero no tengo elección. Sin pensarlo dos veces, lanzo un ataque directo y lo dejo fuera de combate. Él se desploma, luchando inútilmente por aferrarse a los últimos segundos de fuerza que le quedaban. Pienso en Mon y en el dolor que él causó al matar a su padre. Pienso en lo que le hizo a mi familia y a Kirk. Todo eso bastó para despertar en mí el impulso de acabar con él ahí mismo, sin dudar. Hundo la espada con una fuerza nacida de la rabia, y Mon se acerca a mí, colocando sus manos sobre las mías, aferradas todavía a la empuñadura. Sam, sigo sujetándola con fuerza, incapaz de soltarla. Ella acaricia el dorso de mis dedos y recorre mi brazo con suavidad. Luego posa una mano en mi mejilla y gira mi rostro hacia ella. Yo estaba tan cegada por el odio que me tomó unos segundos apartar la vista de aquel hombre y mirarla al fin. «Ya terminó, babe», dice con voz suave. Poco a poco suelto el mango de la espada y ella tira de mí para apartarme de él. Miro al hombre que alguna vez fue mi padre. Seguía apenas consciente, cada vez más débil. Me agacho a su lado, sosteniendo su cabeza entre mis brazos e intentando ayudarlo, pero en el fondo sabía que ya no había nada que pudiera hacerse. «Perdóname por hacerles esto a ti, a tu hermana y a tu madre. Yo...» Su voz se corta mientras lucha por terminar la frase. «Ya terminó, papá. Todo está bien ahora». Intento calmarlo. «Yo sé que me tienes odio, pero te amo a ti y a tu hermana más que a mí mismo. Yo siempre...» Pausa de nuevo, intentando jalar el aire. «Yo siempre pensé en ustedes cuando hice lo que hice. Sé que...» Su voz era débil y baja. Le faltaba el aire y apenas podía hablar, pero insistía. «Sé que hice mal,
pero espero que algún día puedas perdonarme. Con la espada aún hundida, veo cómo el último rastro de vida abandona su mirada. De forma irónica, su final guardaba cierto parecido con el del padre de Mon. Ambos habían caído por la traición de quien alguna vez consideraron un aliado. Mi padre lo había perdido todo por seguir a ese hombre, dejando atrás una vida digna para pelear por ambiciones egoístas que al final también terminaron por destruirlo. Vuelvo a dejar su cuerpo en el suelo y me pongo de pie, contemplando en silencio la escena sobre la madera. Corncamon Teach. Me asusta un poco la manera en que estaba Sam. Estaba callada y casi en shock por lo que acababa de pasar. Pero no teníamos mucho tiempo que perder. Teníamos que salir de ahí. El capitán del barco había muerto y casi toda su tripulación había sido eliminada. La batalla estaba ganada. Necesitamos irnos, Sam. Voy a llamar a algunos hombres para que lleven el cuerpo de tu padre. Digo, intentando sacarla de ahí. Ella estaba de pie, estática, mirando el cuerpo de su padre en el suelo. No. Me quedo en silencio por algunos minutos, esperando que continúe la frase, pero no dice nada más. ¿No qué? ¿No quieres llevarlo? Ella finalmente aparta su atención del cuerpo y me mira. No tenía ninguna expresión en el rostro. Era como si hubiera puesto una máscara. No había rabia, ni tristeza, ni alegría. Nada. No, no puede ser enterrado. Fue condenado bajo las reglas piratas. Dice de manera apagada. Ok, entonces voy a pedir que lo arrojen al mar, ¿bien? Asiente con la cabeza, pero no se mueve, solo vuelve a mirarlo. ¿Quieres estar presente cuando lo hagan? Pregunto, y ella responde sacudiendo la cabeza negativamente. Entonces vamos a salir de aquí. La tomo de la mano y la jalo conmigo. Ella me acompaña para salir de la cabina donde la pelea seguía sucediendo, pero nuestra presencia en la cubierta llama la atención. Su capitán fue muerto y tenemos el control del barco. Grito y todos los piratas levantan sus espadas en un grito unánime. ¿Acabaron con ellos? ¿Y mi padre? Pregunta Ingfa, acercándose con evidente preocupación. Su mirada iba de Sam a mí, buscando una respuesta. Miro al suelo intentando encontrar palabras para responder, pero Sam se adelanta. Murió, dice de manera directa, mirando a su hermana. Ingfa abre los ojos asombrada y corre hacia adentro de la cabina para ver a su padre. Sam observa a su hermana yendo por algunos segundos y luego me mira. Yo sabía que estaba diciendo que iba a darle apoyo a su hermana, así que asiento con la cabeza y, en silencio, ella sigue a su hermana hasta adentro de la cabina. La batalla había terminado y nuestras tripulaciones mantenían a los ingleses reunidos en la cubierta. Era una práctica común, dura y tensa. Les preguntaríamos cuáles de los prisioneros querían unirse a nosotros, y quienes se negaran tendrían que afrontar las consecuencias. ¿Qué pasó? Loren se acerca a mí, junto con Yuki y Ti. ¿Estás bien? ¿Estás herida? Pregunta Ti, revisando mi cuerpo. ¿Qué fue eso en tu brazo? Me dieron un golpe, pero ya paró de sangrar, no te preocupes. Cuando lleguemos a Nassau, me lo cuido. ¡John! Llamo al hombre de confianza de Sam que pasaba por ahí. ¿Puede juntar a algunos hombres y recoger el cuerpo de Henry Avery? Sam dijo que no quería enterrarlo porque ya había sido juzgado culpado, pero quizás cambie de idea. Sí, capitana. Voy a hablar con ella sobre eso. Responde con profesionalismo, pero se detiene un momento, como si pensara lo que quería decir. Señorita Teach, Gracias por cuidar a Samanun, dice, mirando al suelo, y luego me mira directamente a los ojos. Siempre estaré aquí cuando ella lo necesite. Él sacude la cabeza y luego va en dirección a la cabina del general, donde el cuerpo de su antiguo capitán estaba tendido en el suelo. «Capitancita de los Rojos», dice Loren en tono de broma y me da un pequeño golpe en el brazo. ¿Cómo le manda a los Rojos, eh? ¿De verdad quieres hablar de eso ahora? Porque, por lo que recuerdo, tú también llamaste capitana a Sam. Le recuerdo el hecho, y su sonrisa animada desaparece del rostro al instante. Sí, pero en realidad no, yo... Tartamudea y Yuki se ríe. Es patética la manera en que intenta fingir que no le cae bien Sam, dice Ti con voz de aburrimiento, y Yuki se ríe aún más. Su risa también me contagia. Le encanta Sam, digo, y ella resopla irritada.
¿Esa payasa que usa abrigo con 40 grados de calor? Obvio que no. Se defiende. Te dio un puñetazo y te enamoraste. Hasta la llamaste cuñadita. Vuelve a hablar Ti y Loren la fulmina con los ojos. Le gusta tanto Sam que hasta se enganchó con su hermana. Digo, las tres mujeres me miran. Loren por rabia e indignación. Ti y Yuki por asombro. ¿Tú qué?, pregunta Yuki, y Loren pone los ojos en blanco y me da un golpe en el brazo. Eres una diablo de chismosa. Te dije que no dijeras nada, idiota. Empiezo a carcajear de su rabia y ella se va del lugar pateando el suelo. ¿En serio que se enganchó con Infa?, pregunta Ti y yo asiento con la cabeza. O sea, ya esto se volvió un desastre. Ti seguía con cara de aburrimiento y simplemente abandona la conversación sin más y Loren vuelve. Solo voy a hablar contigo porque tengo que hablar, son cuestiones profesionales. Pero sepa que cuando lleguemos a Nassau no me busques. Amenaza seria, pero yo empiezo a reírme. Vamos a empezar a llevar las cosas al Concorde. ¿Hay algo más que quieras? No, Loren. Respondo con ganas de reírme y ella se va con cara de pocos amigos. Las cosas ya estaban casi terminadas para poder volver a casa. Estábamos aprovechando para ver si había algo de valor en el barco que pudiéramos llevarnos, pero aparentemente solo había algunos barriles más de pólvora. No llevaban nada que no se usara en la batalla. El general realmente había equipado el barco con todo para acabar con nosotros. Camino de nuevo hasta la cabina del general buscando a Sam. Cuando llego ahí, ella consolaba a su hermana, mientras John y algunos marineros más recogían el cuerpo de su padre. Sam. La llamo y ella se aparta de Infa y las dos me miran. Estamos listos para partir. ¿Ustedes necesitan algo más? No, gracias, Mon. De verdad no podemos llevarlo. No sería justo con lo que decidimos juntos, con la tripulación y por lo que hizo. Es noble tu postura, Sam. Si fuera cualquier otra persona, pasaría por encima de esa decisión para hacer lo que quisiera. Pero tú eres justa y correcta. Ella sonríe levemente, con los ojos hinchados de tanto llorar. Su semblante era frágil y yo solo quería llevarla conmigo y cuidarla, hasta que pudiera finalmente absorber todo lo que había pasado. Pero no podía. Ella era la capitana de su barco. La necesitaban en el Fancy para volver a casa. ¿Nos vamos?, pregunta, con tristeza en la mirada. Vámonos, respondo, extendiendo la mano para que la tomara. Y lo hace, pasando sus dedos entre los míos, gesto que me derrite un poco el corazón. Son unas cobardes las dos, dice Infa, limpiándose la nariz de tanto que había llorado, y luego se da la vuelta y se va de ahí. Nosotras la seguimos, para dar las órdenes de recoger los barcos e irnos, finalmente, a casa. Yo quería llegar a casa para hablar con Sam sobre algo que no había parado de resonar en mi cabeza desde que lo escuché: mi paternidad. Según Henry Avery, Sam sabía de qué estaba hablando, así que ella tenía algunas cosas que explicar.